Muy bienvenidas y bienvenidos a este nuevo Diálogos de W Academy. El mundo está cambiando y las formas de circular contenidos y de crearlos también. Con el nacimiento y la popularización de las redes sociales a mediados de la década de los 2000, cambió para siempre el modelo de distribución de contenidos, no solo de los medios de comunicación, sino también de todas las personas en general con acceso a Internet. Hoy, la rápida adopción de la inteligencia artificial generativa nos plantea nuevos retos. Ya no es solamente toda la distribución de los contenidos o la reorganización de la información, sino también la posibilidad de generar contenidos de una manera sencilla. Cualquier persona en este momento con acceso a Internet y con un mínimo de habilidades digitales puede, entre comillas, escribir, por ejemplo, un texto sobre cualquier tema, diseñar un logotipo para una empresa, crear una fotografía para su perfil en redes sociales o incluso también puede componer canciones que luego podría subir a Spotify por solo traer un par de ejemplos y eso sin ser necesariamente un experto en cada uno de esos campos. Esta habilidad de crear contenidos de alta calidad de una forma ágil y sencilla está disponible para cualquier persona con acceso a Internet a un costo considerablemente bajo si lo comparamos con lo que podría costar estos servicios si lo hacen personas cualificadas para ello. Esta realidad nos plantea nuevos retos para el periodismo independiente y sobre todo para aquellos medios digitales locales que ya dependen de los caprichos de las redes sociales para la distribución de ese contenido y ahora deben considerar cuáles son esas ventajas e implicaciones que nos ofrece la inteligencia artificial generativa a nivel de infraestructura y también cómo esta va a cambiar el ecosistema en que se encuentran compitiendo por la atención de la audiencia. Por eso, con todos estos eh, retos, factores y situaciones que podemos estar enfrentando los medios de comunicación digitales locales, comunitarios y de todo tipo a nivel Latinoamérica, quisimos tener esta conversación y para ello tenemos tres invitadas. De un lado nos acompaña Paula Bacalo, periodista con experiencia en fact-checking, directora del proyecto Oasis sobre sustentabilidad, innovación e impacto de medios nativos digitales e independientes en Europa de Sembra Media. También hace parte del Journalist Think Tank de el SE News sobre periodismo e inteligencia artificial. También nos acompaña Patricia Novoa, periodista y experta en alfabetización mediática e informacional, derechos humanos y en el desarrollo de medios de comunicación de la DW Academy, y Belén Roca, quien es la encargada de las comunicaciones de derechos digitales, una organización no gubernamental que lucha por un Internet más abierto, seguro y respetuoso de los derechos humanos. Ha realizado investigaciones que tienen que ver con tecnología, género, filosofía y estética. Así pues, con estas tres invitadas de lujo, damos inicio a nuestra conversación, no sin antes invitarles a quienes nos están oyendo, que si tienen preguntas pueden escribirlas en los comentarios de esta conversación para poderla remitir a nuestras invitadas. Es muy importante para nosotros que esta pueda ser una conversación en la que ustedes tengan participación. Ya con todos estos inicios y reglas de juego, digamos, de este diálogo, damos paso entonces a nuestra primera intervención. Ana Paula, quisiéramos darte la bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación y queríamos preguntarte si puedes darnos un poco de contexto de dónde nos encontramos en cuanto a interacción entre periodismo e inteligencia artificial y si hay alguna diferencia entre el contexto latinoamericano y otros continentes. Bienvenida. Muchas gracias, Claudia. La verdad que me parece que es súper interesante que podamos contar con estos espacios para problematizar, reflexionar, identificar cuáles son los desafíos principales en cuanto a la inteligencia artificial, que hoy sabemos todos y todas que es un tema que está muy en boga, hay un hype fuerte, pero también por otro lado está cada vez más presente en cada una de nuestras rutinas diarias. Entonces, bueno, también tiene que ver mucho con cuánto sabemos o cuánto conocemos acerca de cómo esta inteligencia artificial que nos rodea, digamos, o con la que trabajamos, cómo se compone, qué oportunidades nos trae, y especialmente en términos del periodismo, que hoy en día sí es una de las industrias donde la inteligencia artificial está
pegando más fuerte, especialmente por lo que tiene que ver con el valor de la producción del contenido original, etcétera. Eh, bueno, nada, es algo que, bueno, nosotros desde Journalism AI, que es una iniciativa de Polis, que es el think tank de periodismo de LSI, de una de las universidades más prestigiosas en lo que tiene que ver con la investigación en comunicación. Nosotros cuando surgimos en 2018 fueron las primeras conversaciones a instancias de también una conversación con Google News Initiative, que es el financiador principal del proyecto. Desde 2019, cuando lanzamos el primer reporte, tratando de entender qué es lo que pasaba con periodismo de inteligencia artificial. Obviamente que en estos 5 años, el- la transformación que ha supuesto la incorporación de la inteligencia artificial en el periodismo es bastante grande. Muchos hablan como que si, por ejemplo, el pase a online, a las noticias digitales, el pase después a lo que fue en las redes sociales y la interacción con la distribución por redes sociales, si eso fueron las primeras 2 olas, esta podría ser una tercera ola, pero también podría ser un tsunami, como lo sienten muchos. Así que es un proceso que interpela muchísimo varios fundamentos del periodismo. Nosotros, cuando en 2019 empezamos a investigar, el uso de inteligencia artificial era todavía muy incipiente y se refería principalmente a lo que era la inteligencia artificial más tradicional, ¿no? O sea, los análisis de grandes volúmenes de data, cuestiones que suponían un uso y una capacidad técnica bastante importante dentro de los equipos de los medios que empezaban a implementar este tipo de soluciones para agilizar o profundizar o hacer más eficiente todo su trabajo, por ejemplo, en esto, periodismo de investigación o sectores comerciales de los medios bueno, que podían aprovechar para optimizar mucho sus estrategias, etcétera. La inteligencia artificial generativa, que bueno, a finales de 2022 fue donde fue el boom de la apertura más amplia, digamos, de lo que fue el acceso a inteligencia artificial generativa con lo que fue la apertura de ChatGPT. Eh, de OpenAI, pero también después los desarrollos de otras compañías como los de Google, Anthropic, etcétera. Obviamente que supuso otro proceso, porque si bien antes para el periodismo la inteligencia artificial era algo que pertenecía a un sector muy técnico, que todavía quizás no entendían o que estaba reservado para ciertos periodistas muy avesados y muy entrenados en estas técnicas, después está lo que hoy es la posibilidad de que cualquier persona también puede pasar o puede incorporar procesos de inteligencia artificial a partir de las varias herramientas que están a disposición de todos, puede utilizarlo. Entonces, con las redacciones, cuando antes pensaban que estaba restringido, ya es algo o sea, las conversaciones tienen que darse de otra manera porque probablemente esté siendo incorporada en muchos procesos que a veces no se tienen tanta visibilidad. Eh, entonces, bueno, a nivel global hay, por supuesto, una incorporación, hay una necesidad de sí, todavía lo que me da la sensación, y es algo que en muchas conversaciones se ve, y es que la mirada todavía está puesta en acelerar procesos, por ejemplo, producir más contenido, hacer más notas, llegar a más gente, cuestiones como mucho de la mirada cuantitativa y no de la cualitativa, de cómo mejorar procesos, cómo mejorar miradas. Hoy la industria periodística tiene grandes problemas, como la evasión de noticias o como el cuestionamiento a muchas de las prácticas de los medios, de sus modelos, los mismos modelos de negocios. O sea, como que hay varios problemas que tiene la industria, pero bueno, acá estamos también incorporando una herramienta que, bueno, que va a depender muchísimo. En Latinoamérica, la verdad que se da algo bastante particular. A mí, yo soy si bien siempre o sea, me vengo involucrando hace tiempo con todo lo que son los medios nativos digitales, y que son medios en donde se da muchísima innovación, muchas estrategias de colaboración, lo que permite que se desarrollen ideas buenísimas. También los medios tradicionales han hecho o sea, han sido punta de lanza para muchos de los procesos más interesantes. Entonces se da que en Latinoamérica hoy tenemos grandes referentes siendo parte de ciertas conversaciones globales en el mundo del periodismo innovador, lo que está buenísimo. Por ejemplo, tenemos medios como
chequeado, Ojo Público, La Nación Data, El Surti, Data Crítica, Cuestión Pública, digamos, medios básicamente en toda la región que están haciendo esto. Nosotros, por ejemplo, con Journalism AI lanzamos una academia exclusiva para Latinoamérica en español, donde estuvimos trabajando con redacciones. Entonces, como que siento que en Latinoamérica, nosotros justo en nuestra última investigación vimos las diferencias entre el norte global y lo que se denomina el sur global, donde Latinoamérica es parte. Eh, comparte, sí, sí, entonces comparte más a nivel general con lo que es el sur global, en lo que son condiciones de infraestructura, acceso a tecnología, de los recursos humanos especializados que son sumamente caros en esta región. Pero por otro lado, la posibilidad previa de un contexto bastante fuerte de conversaciones y interacción ha dado lugar a muchas iniciativas muy interesantes. Sí sigue estando, creo, hay un cierto rezago en la posibilidad de que tienen estos medios en Latinoamérica para sentarse a la mesa de discusión y de toma de decisiones sobre el desarrollo de la inteligencia artificial, que sigue siendo muy occidental, pero muy específicamente del norte. Y bueno, todavía hay muchas preguntas que estamos solamente quizás a veces apenas preguntándonoslas, como cómo se generan esas tecnologías, cómo se toman información, etcétera, y venimos bastante por detrás de debates que se están dando en los medios del norte que ya están protegiendo, por ejemplo, la propiedad intelectual de su contenido, etcétera. Así que bueno, esos como principales puntos al principio. Muchas gracias, Ana Paula. Muy interesante este gran panorama que nos planteas y sobre todo como esas grandes diferencias que hay entre ese norte, esa mirada global de norte y sur. Y sin duda estará bueno ahorita más adelante que nos puedas contar un par de esas experiencias que lograron profundizar en esta investigación para poder aprender un poco de esas experiencias. Ahora, dándole paso a Belén, quisiera preguntarte, Belén, cuáles son esos desafíos principales que se están presentando con el panorama que nos plantea Ana Paula y si hay algo especial con estos públicos latinoamericanos que ha sido como una de las miradas que han tenido ustedes desde Derechos Digitales. Muchas gracias, Claudia. Bueno, antes que todo, quiero agradecer en nombre de Derechos Digitales la invitación a participar en este espacio. Nuestra organización lleva más de 18 años trabajando por la promoción y protección de derechos humanos en línea y desde 2019 hemos puesto el foco en los procesos regulatorios de inteligencia artificial en América Latina. Entonces, ante la pregunta sobre los desafíos que se presentan en este panorama, específicamente sobre periodismo, pero que también lo hemos observado en otros aspectos de la vida pública, es este exceso de información con el que estamos conviviendo día a día, no solo en las plataformas y en los motores de búsqueda, sino en toda la navegación en espacios digitales. Es evidente que la proliferación de contenidos generados por inteligencia artificial es tal que ya se habla en algunas partes de inflación de la información. Hay un montón de información en este momento circulando en línea, pero sirve muy poco. Y es cosa de hacer una búsqueda en Google, por ejemplo, y ver la primera página que no conduce a ningún resultado de los que uno está esperando cuando ingresa lo que está queriendo buscar. Es fundamental para un periodista, eso yo creo que en primer lugar. Y si bien como periodista nuestra forma principal para comunicarnos es a través de las palabras, también tengo que referirme a las imágenes. Antiguamente solíamos plantear que una imagen vale más que 1000 palabras, pero esto tampoco es así en la actualidad. En Argentina fue evidente durante las últimas elecciones. La campaña del actual presidente estuvo fuertemente anclada en el uso de imágenes generadas por IA que, aunque tuvieran un corte más caricaturesco que realista, como toda imagen, sí cumplieron ciertamente la función de evocar sentimientos y generar empatía entre los públicos a los que apuntaba. Y bueno, de hecho, funcionó, fue electo. Pienso en los retratos de Milei como un león, por ejemplo, una práctica que también replicó Nayib Bukele en El Salvador a comienzos de este año. Y también en México, donde la candidata Claudia Sheinbaum fue víctima del uso de su voz clonada por IA para realizar estafas. Es decir, no solamente es la inflación informacional uno de los desafíos a los que nos tenemos que enfrentar con mucha atención y con el doble de criterio para discriminar entre la información verídica y la información falsa, sino también en otros sentidos, visual, auditivo. La inteligencia artificial está colmando todo y realmente quizás nos está haciendo el trabajo más difícil. Este año hay 50 procesos electorales alrededor del mundo como mínimo y una encuesta realizada por Ipsos para la UNESCO con 8.000 personas, la muestra compuesta de 8.000 personas de 16 países,
destaca que al 87% le preocupa que la desinformación y las noticias falsas puedan tener un impacto en la campaña y en el voto de una proporción importante durante el proceso electoral de su país. Y creo que las elecciones son un buen caso de estudio para ver y sopesar los costos de la masificación desregulada de los usos de la inteligencia artificial generativa, pero también posibles soluciones para sus consecuencias negativas. El principal desafío, creo yo, en este escenario es garantizar la integridad de la información que se construye y se comparte, con la responsabilidad del periodista en ello. Esto, como decía antes, implica chequear 3 o 4 veces, si es que es necesario, cada cosa que nos llega, cada información escandalosa, para mitigar los intentos de manipulación de la intención del voto. Y digo mitigar porque ya es un hecho que la inteligencia artificial llegó para quedarse. Del mismo modo, el uso de bots generados por inteligencia artificial no solo provoca ruido contaminante en las plataformas en medio de las discusiones legítimas en contextos electorales. También son utilizados para impulsar artificialmente publicaciones, este fenómeno conocido como astroturfing. Y ante este escenario creo que las y los periodistas debemos, además de multiplicar nuestra atención, como decía previamente, verificarnos entre nosotros como fuentes válidas o, por último, humanas. Muchas gracias, Belén, por esos retos que nos estás planteando y sobre todo en un contexto político tan importante en donde se determina el futuro político, gubernamental y de orientación de muchos países en este momento. Patricia, quisiera seguir contigo para que ahora con este panorama que nos planteaba Ana Paula de uso de la inteligencia artificial en los medios, con los riesgos que nos está planteando Belén, sobre todo en contextos políticos y electorales, que nos pudieras contar tú qué actores están involucrados en este cambio de paradigma y a quiénes afectan. Claramente estamos hablando que no es solo cuestión de hablar de medios de comunicación, sino que las audiencias sí son unas audiencias activas. Entonces, ¿qué nos pudieras contar un poco sobre los actores, a quiénes les afecta y de qué manera se están viendo afectados? Cómo no, muchas gracias, Claudia. Es una alegría compartir con ustedes este espacio de diálogo. Creo que es tal cual, ¿no? Los actores pueden ser muy diversos, pero los principales, los centrales han salido ya en estas primeras respuestas. Y desde ese punto de vista abordaría un poco desde los desarrolladores de estas herramientas, ¿no? Los gigantes tecnológicos que usan esta tecnología, de donde también se las va desarrollando hacia herramientas más sofisticadas, lamentablemente siguen en muy pocas manos, al igual que en su momento la llegada de las redes sociales, su creación y la programación no es inclusiva. Estamos viendo que la presencia de la inteligencia artificial y también sectores específicos como la inteligencia artificial generativa está cambiando no solamente el ecosistema mediático, sino también creando todo un nuevo ecosistema empresarial con consecuencias que pueden ser negativas, de mucho riesgo para el sur global y posibles dependencias de nuevas plataformas y herramientas, ¿no? Entre ellos se ve como a menudo las empresas recurren a mano de obra humana que puede ser perjudicial y también explotadora. Existen varias historias de investigación en torno a estos llamados trabajadores de datos. Esto creo que es, desde el punto de vista de derechos humanos, un aspecto muy importante como dar seguimiento. Luego, directamente hacia nuestro campo, los medios de comunicación y los periodistas, por supuesto, son otro actor fundamental, a quienes las herramientas de inteligencia artificial pueden significar algunas ventajas, como automatización de ciertos procesos, como ayudar a procesar cantidad de datos en grandes cantidades de una manera mucho más sencilla y también en manos de menos personas, pero también viene acompañado de riesgos, que mencionaba hace un momento también la analogía con las redes sociales que trastocaron un poco el modelo de negocio de los medios de comunicación. La inteligencia artificial está trastocando también los modelos de negocio de distintos sectores de la industria y puede significar nuevas dependencias. Pero creo que la influencia, una de las influencias más importantes que está enlazada con actores fundamentales para los medios de comunicación y los periodistas son precisamente las audiencias, ¿no? Y sigo con esta analogía, que al igual que las redes sociales a su llegada redujeron las barreras de conexión y con el paso del tiempo también evidenciaron cómo capturaron un poco
estos espacios de difusión de información y siguen siendo protagonistas o muy importantes en el rol de la proliferación y la amplificación de desinformación. Algunos espacios siguen siendo incluso muy poco trazables, como los servicios de mensajería instantánea. Ahora la inteligencia artificial justo lo que ha hecho es reducir estas barreras de producción de desinformación apenas con un par de clics de manera muy sencilla y a muy bajo costo o a cero costo se puede crear contenido nada real. Y creo que eso también merece un seguimiento muy de cerca, sobre todo en cómo apela a nuestra pirámide de valores, qué tendemos a creer las audiencias, ¿no? Cuando hablamos de contenidos muy sencillos de crear como en formato de video, de audio, que tendemos a pensar que pueden ser, que son reales, cómo evidenciar y tender un diálogo con las audiencias al respecto. Otro impacto importante es la pluralidad de las voces de representación con las que se programan las tecnologías de inteligencia artificial, principalmente generativa. ¿Por qué razón? Creo que aquí vale la pena detenerse a mencionar cómo funcionan, ¿no? Los modelos de aprendizaje automático, que es como un archivo que se va entrenando para ir reconociendo determinados patrones. Y estos modelos que funcionan con conjuntos inmensos de datos, la programación de este algoritmo que se programa para tomar decisiones, va descartando, ¿no? Ciertos patrones y aprende un poco con el uso, con la experiencia, y la forma o el impacto en la pluralidad tiene un sesgo enorme, no solamente con lo que arrojan las herramientas, sino también de quién la construye, cómo se decide, y esto refuerza estereotipos y hemos visto que también es bastante excluyente, lo mencionaban hace un momento, viene predominantemente desde un punto de vista del norte global y allí muchas etnias, lenguas, sabiduría ancestral y cosmovisiones lamentablemente quedan ausentes o subrepresentadas. No es un fenómeno nuevo, pero lamentablemente vemos un enorme riesgo de que puede seguir sigue ahondándose, ¿no? Y otro aspecto que también está relacionado con la inclusión es el acceso, ¿no? Sería urgente evitar que la expansión de las herramientas de inteligencia artificial incremente o provoque una nueva brecha digital. Pues algunas partes del mundo simplemente no participen en su desarrollo o no en igualdad de condiciones, ni tampoco en el uso a su acceso, y como consecuencia también estas comunidades van a quedar excluidas del conocimiento que genera la inteligencia artificial o simplemente no estarán representadas. Gracias, Patricia. Bastantes retos éticos que pones sobre la mesa en el uso, acceso y posibilidades que se tienen con la inteligencia artificial, no solo visto desde la generación de contenidos, desde el periodismo, sino en una mirada muchísimo más amplia. Así quisiera pasar a la siguiente pregunta para las tres, iniciando con Ana Paula. En este marco ético que va vislumbrando Patricia, ¿cómo podría convertirse la inteligencia artificial como una aliada o como una enemiga para la legitimidad del periodismo? Bien, a mí en general una de las cosas que nos pasa a nosotros en Journalism AI, nuestra misión es acompañar a los periodistas a usar inteligencia artificial de manera responsable, ¿no? Creo que ahí hay un acento muy fuerte sobre la responsabilidad y la responsabilidad humana en lo que respecta a la toma de decisiones sobre cómo usar la inteligencia artificial, para qué, y específicamente entendiendo estas cuestiones que mencionaban mis colegas sobre lo que tiene que ver con las restricciones intrínsecas que tiene, cómo los sistemas tecnológicos de la inteligencia artificial que usamos están construidos. Hay una idea en el periodismo también, y como también pasa con muchas otras actividades humanas, de que la inteligencia artificial podría llegar y que tiene también la función o la posibilidad de liberarnos de las cuestiones más tediosas que suponen hacer periodismo y permitirnos utilizar ese tiempo para las más creativas o las que más nos gustan, que es una idea que en muchos casos se puede confirmar porque la inteligencia artificial ha permitido, por ejemplo,
que en casos como los Panama Papers o los grandes leaks de miles de archivos se puedan encontrar, por ejemplo, tendencias o personajes claves que, digamos, que estaban haciendo actividades delictivas, etcétera, o por ejemplo, lo que le permite a una redacción pequeña, como un fact-checker, no destinar tanto tiempo de su equipo a perseguir declaraciones, sino poder recibirlas. Lo que pasa es que, de vuelta, como toda herramienta, depende cómo está usada, depende qué tanto conocemos y de qué manera somos responsables y tenemos un proceso de rendición de cuentas alrededor de esa incorporación. Y evidentemente también lo que tiene que ver con dónde ponemos el acento como periodistas, como mencionaba antes, de que el periodismo tiene muchos problemas y muchos problemas también tienen que ver con cómo le estamos hablando a nuestras audiencias y cómo generamos conversaciones valiosas. Hay herramientas de inteligencia artificial que nos pueden ayudar mucho en ese campo, pero si ponemos el acento en que la inteligencia artificial, usarla por usarla o usarla eh, para aumentar, de vuelta, porque esto de hacer más pero no mejorar procesos, no mejorar las maneras en las que trabajamos, las que recopilamos información, etcétera, y ahí sí puede volverse una enemiga. Y ni hablar de que todos los ejemplos que hay hoy en día de mal uso de inteligencia artificial en el periodismo, todos tienen que ver con decisiones humanas sobre qué, por ejemplo, publicar o sobre cómo se usa la herramienta. Entonces, sí hay que tener muy en cuenta por ejemplo, lo que se usa como las guías de uso, que muchas redacciones están poniendo en práctica, y todo lo que tiene que ver con las guías éticas, y cómo transparentamos ante las audiencias el uso que le estamos dando a la inteligencia artificial. Pero como toda herramienta, y en particular me parece la inteligencia artificial, obviamente puede acelerar y potenciar los problemas previos que el periodismo estaba teniendo en muchos casos, y casi los casos más esenciales. Así que bueno, puede ser una aliada o una enemiga en tanto los actores del periodismo la puedan aprovechar, o definan que lo sea. Gracias, Ana Paula. Belén, ¿cómo lo visualizas tú? Y desde esta experiencia de derechos digitales en Latinoamérica, ¿qué podrías hablarnos al respecto? Creo que como enemiga a la inteligencia artificial ya me referí en sus principales riesgos, así que voy a ser propositiva y voy a seguir la misma línea que hablaba Ana Paula previamente, en cuanto a que una forma de usar la inteligencia artificial de manera provechosa para nosotros es justamente ordenarle hacer las tareas que no queremos o que nos son más tediosas. O sea, la práctica de descasetear, como decimos acá, es decir, transcribir las entrevistas, es parte del pasado. Tanto como hablar de cassettes, de hecho. La cantidad de información que existe es tal, como decía también anteriormente, que se necesita ayuda para poder distinguir entre lo que sirve y lo que no en medio de este escenario. Entonces, la inteligencia artificial nos permite desarrollar herramientas de web scraping y otras formas de recopilación de datos que, sin duda alguna, son sumamente útiles a la hora de investigar. No obstante, y en esto soy tajante, creo que el ejercicio mismo del periodismo, esto es escribir, debe hacerlo la persona periodista, digamos. Delegar eso a un gran modelo de lenguaje no me da confianza a mí para el ejercicio del oficio, ni creo que sea como una garantía para los públicos en cuanto a integridad de la información. Y de hecho, sobre lo mismo, quizá estas terminologías en torno a la inteligencia artificial como aliadas y enemigas tampoco contribuyen mucho a como asumir qué es lo que es puntualmente, que es, como decía Ana Paula y también tú, Claudia, una herramienta. Hay que, creo yo, personalmente, dejar de pensar en la inteligencia artificial como sintiente y verlo como una herramienta más, que es lo que también un énfasis en el que hacemos, o sea, en ella hacemos mucho énfasis en nuestra organización. De hecho, pueden visitar nuestro sitio web, derechosdigitales.org, la última columna publicada por Yamila Venturini, nuestra codirectora ejecutiva, aborda el tema de la gobernanza global de la IA y estas nociones de inteligencia artificial para el bien, inteligencia artificial enemiga o aliada. Yo creo que hay que ser más precisos al respecto y verla como lo que es solamente una herramienta, pero sin duda puede ser una gran ayuda.
Maravilloso, lo vemos entonces como una herramienta y sin duda está bajo la responsabilidad de seres humanos el manejo que se le da. Patricia, frente a estas conversaciones que nos están planteando Belén y Ana Paula, ¿cuáles dirías tú que serían esas líneas rojas de los límites éticos que deberíamos tener presentes en el uso de la inteligencia artificial desde el periodismo? Pues sí, creo que precisamente tiene que ver con muchísima responsabilidad en el uso de estas herramientas, en potenciar estas ventajas que puede ayudar para, por ejemplo, lograr un periodismo serio a través de características fundamentales como el fact-checking, que ya en este momento se ha instalado también en muchas redacciones con estándares de calidad, pues una de los procesos que se puede ayudar a automatizar a través de herramientas de inteligencia artificial si son los procesos de fact-checking, ¿no? Incluso creo que puede ayudar mucho en la lucha contra la desinformación cuando se trata de escanear contenido a gran escala, pero sí es absolutamente clave sentar que precisamente vender o publicar un tipo de contenido que ha sido utilizado, generado con inteligencia artificial sin comunicarlo con las audiencias, es una de las grandes líneas rojas. La transparencia, transparentar los procesos, cada vez es más importante con la llegada de estas herramientas, ¿no? Lamentablemente todavía falta mucha representatividad, pero creo que también puede ser un enorme camino para desarrollar modelos que utilicen mucho más el lenguaje, ¿no? El formato de audio para que a través de la oralidad estén mucho más representadas sectores del público, de la población, que están también subrepresentados en general en los medios de comunicación. Creo que también puede ayudar a agilizar procesos, a que los medios de comunicación y su personal ayude a agilizar ciertos procesos que están más destinados al análisis. Y que el análisis de la reflexión en torno a la inteligencia artificial, lejos de ser una línea roja, sea una de las prioridades a este momento, un poco canalizar el diálogo y contextualizar cómo funciona la inteligencia artificial para que también las audiencias sepan qué significa la presencia de estas herramientas en el ecosistema mediático y potenciar la creatividad, la co-creación y la generación de opinión a través del rol periodístico. Gracias, Patricia. En estas perspectivas que nos plantea Patricia de ese marco ético para utilizarlo, tanto Ana Paula como Belén han experimentado y han monitoreado algunos casos de éxitos de medios a nivel mundial y también en Latinoamérica con el uso de la inteligencia artificial para mejorar los productos en los medios de comunicación. Quisiera iniciar ahorita con Belén sobre que nos puedas contar un poco más cómo viene trabajando derechos digitales para evitar esos impactos negativos de la inteligencia artificial que hemos mencionado previamente. Fundamentalmente realizando investigación acuciosa y también incidencia en la generación de marcos legales, tanto a nivel nacional, regional y global. Específicamente para este tema, hemos enviado nuestros comentarios a los procesos de regulación de plataformas que están en curso en UNESCO desde el año 2021, donde hemos puesto énfasis en la precisión que requiere, por ejemplo, reglamentar la moderación de contenidos en línea, que es un ítem que también fue mencionado anteriormente. Este trabajo, que suele delegarse a algoritmos, ocurre en completa libertad y de sus consecuencias nadie se hace cargo, desde la baja ilegítima de cuentas o reportes por contenido inapropiado hasta las consecuencias humanas que habían descrito anteriormente, cuando el algoritmo no es suficiente y esto se delega a personas, a un trabajo mecánico, a una persona fungiendo de algoritmo, digamos. En un sentido más amplio, también hemos trabajado intensamente en cómo los países de América Latina están desarrollando sus estrategias nacionales para la implementación de la inteligencia artificial, ofreciendo retroalimentación y generando, como decía anteriormente, investigación al respecto. Tenemos un sitio web que es ia.derechosdigitales.org, donde tenemos compilado todos los trabajos que hemos hecho en relación con distintos proyectos de políticas públicas que han utilizado sistemas de inteligencia artificial, donde analizamos en profundidad los pros y los contras de esta herramienta, siempre teniendo presente una perspectiva de derechos humanos en tales análisis y
y planteando los riesgos que implica delegar tareas tan importantes, tan sensibles como el manejo de datos o la transmisión de información íntegra a algoritmos o grandes modelos de lenguaje. Gracias, Belén. Y Ana Paula, desde la experiencia y las investigaciones que han desarrollado ustedes, y nos mencionaste al inicio algunos casos de éxitos de medios, ¿podrías destacarnos un par de medios y esos proyectos particulares que han desarrollado con inteligencia artificial que nos pueda revelar esas miradas optimistas que también estamos dando en esta conversación? Sí, no, bueno, por supuesto, hay mucho en lo que tiene que ver con los equipos estos medios de equipo pequeño que tienen que optimizar recursos y han encontrado en la inteligencia artificial una aliada. Por ejemplo, bueno, el caso de Chequeado es un caso, me parece, bastante paradigmático en la región. Yo justo fui parte del equipo en el momento en el que empezamos a hablar de inteligencia artificial incorporar el Chequeabot, que fue la primera experiencia de automatización de la selección de frases y que hoy es una herramienta que está siendo utilizada no solamente en Latinoamérica, en otros medios, sino que se ha desarrollado en colaboración con medios en Europa y África, donde entonces pone realmente el desarrollo y el trabajo de equipos de Latinoamérica totalmente en las primeras planas en el mundo en ese sentido, y se ha hecho siempre con una mirada muy, muy orientada a fortalecer el trabajo de la redacción, no suplantar la mirada humana, sino que hacer específicamente tomas de decisiones muy estratégicas desde la ética periodística sobre qué es en qué procesos específicamente la inteligencia artificial puede ayudar. Después hay muchos casos, como por ejemplo, bueno, Cuestión Pública recientemente fue seleccionada en una competencia, una suerte de competencia global, con un proyecto que se llama Odin, que hace básicamente relevamiento de sus contenidos previos para optimizar las publicaciones que hacen con trabajos que ya han hecho en mapeo de datos y construcción de bases de datos, para, digamos, contextualizar en todo lo que tiene que ver con periodismo de investigación. Después está, por ejemplo, el caso de Ojo Público, que ya en 2019-2020 había trabajado en Funes, que era un algoritmo que permitía predecir casos o sea, predecir básicamente espacios donde se podían dar casos de corrupción en las licitaciones. Y ahora, por ejemplo, está utilizando inteligencia artificial para adaptar sus chequeos a otras lenguas, que eso también es súper importante en contextos donde podemos adaptar contenidos para que sean más diversos y puedan ser comprendidos por audiencias a las que queremos llegar y a veces en el contenido, en el formato original no llegamos. Eso hace, por ejemplo, Agencia Pública en Brasil, donde han podido optimizar los sistemas de audio, los formatos de audio para que sus contenidos puedan ser escuchados por voces de la redacción. Después hay, por ejemplo, los ejemplos de los chatbots optimizados, donde permiten justamente acercar información en espacios donde nuestras audiencias están más presentes, como hace Olfatos, Chequeado también. Después, bueno, hay medios que han logrado también esta cuestión de poder traducir grandes volúmenes de información en formatos con los que sus equipos pueden rápidamente trabajar y entregar productos más acabados, como, bueno, en su momento Verificado en México había empezado a trabajar con las transcripciones de las mañaneras. Por ejemplo, digamos, hay muchísimos ejemplos, también aquellos que utilizan Pinpoint para relevar datos, y esas son, por ejemplo, herramientas gratuitas, como hicieron Zipper en Chile o ADN Sur acá en Argentina. Ni hablar de ejemplos como mucho más específicos, como han hecho La Nación, etcétera. Pero básicamente hay muchos ejemplos en Latinoamérica que se han usado para mejorar los productos. Y hoy, por ejemplo, lo que es la inteligencia artificial generativa también ofrece adaptar de manera bastante más ágil muchas de las cosas que hacemos e intentar, por ejemplo, no sé, optimizar los guiones
los podcasts o las adaptaciones a videos de TikTok, que son las formas de llegar a audiencias quizás más jóvenes o audiencias que no tienen tiempo o capacidad capaz para interactuar con nuestro contenido escrito. Digamos, hay ese tipo de herramientas o sea, de manera bastante diversa, porque obviamente estamos hablando de un ecosistema muy heterogéneo, el del periodismo en Latinoamérica, con diferente acceso a recursos, con diferente acceso a capacidades, pero que se están incorporando y la conversación cada vez es más fuerte y más activa. Pero bueno, por suerte sí, en Latinoamérica tenemos varios ejemplos de quienes los están usando para bien. También tenemos algunos de los malos, sí, seguro, pero me gusta destacar a aquellos que sí, que se lo están tomando seriamente. No, buenísimos esos referentes, Ana Paula, que presentas, porque también nos plantea que la respuesta al periodismo no se da desde un solo camino, sino que es para muchos procesos de la construcción de contenidos y de las investigaciones que realizan los periodistas. Ahora hemos estado dando la conversación muy orientada hacia el trabajo periodístico y quisiera centrar la mirada sobre las audiencias. En ese sentido, Patricia, quisiera preguntarte cómo contribuye, por ejemplo, para una mejor preparación de las audiencias, asegurar un periodismo calidad frente a los posibles desafíos de la inteligencia artificial o cómo debieran las audiencias estar mejor preparadas o tener en cuenta algunos elementos para poder identificar cuándo hay contenidos que pueden ser perjudiciales, que pueden ser malintencionados, que están creados por inteligencia artificial sin ningún filtro. ¿Qué nos puedes contar desde esas experiencias que se vienen elaborando también desde la DW Academy o esas preguntas que nos hemos estado planteando desde los equipos? De acuerdo, sí. Pues como decía hace un momento, esto es uno de los actores que realmente es la razón de ser, ¿no? Son los fundamentales para los medios de comunicación, para el periodismo y son las audiencias a quienes se dirige este periodismo. Desde DW Academy planteamos algunos enfoques mucho más holísticos de cómo lograr un poco desintoxicar el ecosistema mediático de la predominancia o la percepción de predominancia de los contenidos de desinformación. Si bien hay tantos allá afuera, lo que queremos es fortalecer a las voces que hacen buen periodismo, a la participación también, la pluralidad de las voces y lograr un diálogo público también más sano. Uno de estos abordajes mucho más holísticos son la alfabetización mediática e informacional. Lo llevamos desde la práctica junto con nuestros socios en distintos países del mundo desde hace 10 años, con socios desde medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas, principalmente para fortalecer los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información. Y la alfabetización mediática informacional básicamente fomenta el uso inteligente de los medios, el uso activo, y en el caso directo a la relación con la inteligencia artificial, la AMI, por sus siglas, propone que las audiencias conozcan cómo funcionan estos sistemas. Una persona que entiende, que conoce mejor y a profundidad cómo funcionan, cómo se entrenan estos modelos de lenguaje, reconoce que un contenido producido por inteligencia artificial no es real o partes de ese contenido pueden no ser real, que no todo es verdad. Y sobre todo también que este contenido es sesgado, que invisibiliza distintas formas de leer al mundo, muy independiente de esto. No se trata de quitarle optimismo o esperanza, sino más bien de mantenernos muy atentos de cómo se están desarrollando estas tecnologías. La AMI permite que la audiencia no normalice o acepte como únicas y genuinas estas respuestas, sino que las cuestione mucho más, que busque más allá, que estén conscientes de la importancia de esta información en la construcción de sus criterios, que estén conscientes también de que la proliferación de este tipo de contenidos está narrando cómo estamos viviendo el mundo y que su toma de decisiones y que tiene un impacto, ¿no?, en la toma de decisiones, tanto cotidianas, individuales, como también en las colectivas y trascendentales, decisivas para la salud de su entorno, para la salud de la democracia. Eso creemos que es absolutamente necesario y en relación a prácticas de participación con las cuales la inteligencia artificial han sido o herramientas de inteligencia artificial han sido de apoyo, por ejemplo, tenemos un abordaje súper interesante desde nuestro socio en México,
a través de la red de periodistas de a pie que trabaja con medios locales de todo el territorio en México, que ahora también están próximos a vivir las elecciones más grandes de su historia, como partiendo desde la desmitificación de la inteligencia artificial, tanto al interior de las redacciones como en contacto con las audiencias, se puede fortalecer el periodismo hiperlocal. Habitando, fortaleciendo la interacción con las audiencias, habitando esos espacios tan íntimos donde la desinformación muchas veces encuentra los espacios perfectos para atacar a las vulnerabilidades de las audiencias, entender cómo también procesar datos, como mencionaba hace un momento, de una manera más ágil y lograr que el análisis sea el que tome más tiempo de la fuerza periodística, pero también tenemos una súper interesante sondeo exploratorio que llevó a cabo nuestro socio en Guatemala, Comunicares, con jóvenes indígenas y también con comunicadores, donde fue evidente que la inteligencia artificial no era entendida. La gran mayoría de las personas que fueron encuestadas admitió no saber o que los conceptos que relacionaban con inteligencia artificial, con algoritmos, eran predominantemente erróneos, y que también la percepción de la inteligencia artificial era más bien como algo peligroso, algo que pone en riesgo, además del arte, la información y la educación, que gran parte de ellos es súper importante trabajar con esa atención, ¿no? Pero como también se mencionaba hace un momento, no solamente tomarlo desde ese punto de vista. Nosotros creemos mucho que a través de este abordaje se puede empoderar a las voces locales, a la perspectiva local, que desafortunadamente no es nada nuevo, que ha quedado excluido, pero que ahora se puede tomar también como una oportunidad para incluirlas en el diálogo público. Luego, también hace un momento se mencionaba una experiencia de uso de chatbot. Uno de los socios de DW Academia en Ecuador, la red de medios locales y comunitarios Corape, ha utilizado chatbots para establecer un contacto cercano con las audiencias sobre percepción de distintos temas que muchas veces resultan tabú o polarizantes, y poder abordar qué es lo que exactamente le preocupa a la audiencia, qué es lo que, dónde están los huecos de información, donde muchas veces las agendas mediáticas redundan y desde una perspectiva como muy nacional, regional, global, generalizada, olvidan lo que en realidad es útil y necesario para las decisiones cotidianas. Creo que también puede ser un enorme espacio para llenar esos vacíos y hacerlo en co-creación con las audiencias para lograr fortalecer este vínculo y comprobar además que el periodismo sea útil en el día a día. Creo que esta es una buena forma de pensamiento para reconstruir la confianza en los medios de comunicación, que ahora tenemos la evidencia de que están pasando por muy malos tiempos. Y por último, quisiera agregar que la alfabetización mediática informacional impulsa a que no solamente haya una participación activa de los usuarios de información, de medios de comunicación, sino que además haya una participación en el diálogo de cómo se construyen las herramientas sofisticadas y de inteligencia artificial, que ahora parece ser mucho más dominadas por expertos políticos y no necesariamente por la gente, que hay más bien una percepción de que nos está ganando la carrera, pero creo que tenemos básicamente dos opciones: dejar que se siga dictando cómo usamos estas herramientas o cómo habitamos los espacios digitales donde gran parte de la interacción humana sucede, o participar también y levantar la mano, tomar la palabra, y que también se sigan formando en función de nuestros intereses y la participación y el fortalecimiento de los derechos humanos. Muchísimas gracias, Patricia. Ahí ya nos vas dando paso al cierre de la conversación de hoy, de los diálogos. Lastimosamente el tiempo se nos está acabando. Sé que el tema nos da para mucho tiempo más de conversación. Sin embargo, el tiempo ya es corto y finalmente queríamos invitarlas a plantear una reflexión final con un par de frases sobre lo conversado hoy. Ustedes estaban planteando unos temas interesantes sobre los retos en temas de pluralidad de voces, las nuevas brechas digitales, el lograr identificar
estos contenidos y reconocer también cómo la inteligencia artificial puede aportar en diferentes procesos para la cualificación de los productos. Yo me quedo como con una pregunta final, si la inteligencia artificial también nos propone un escenario de mayor colaboración o sigue siendo un escenario de competencia entre los medios de comunicación. En fin, quisiera dejarles como estas reflexiones para que Ana Paula y Belén nos pueda ayudar también a ir cerrando esta charla de hoy. Ana. Sí, nosotros, bueno, una de las cuestiones que cuando hicimos la primera investigación habíamos visto que lo que se necesitaba para, mm, para poder hacer este uso de la inteligencia artificial tenía que ver primero con la experimentación, con la educación y después con la colaboración. Sin duda, en este sentido, y es algo que quizás a mí me parece como muy importante a todo nivel, en cómo pensamos hoy el periodismo, de que exista un periodismo colaborativo, donde, por ejemplo, en particular en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, que podamos conocer o compartir cuáles son las herramientas que hemos usado que nos sirvieron, cuáles fueron aquellas que no nos sirvieron, cómo podemos generar incluso espacios colaborativos hacia adentro de las redacciones, hacia que puedan permitir miradas más francas, más diversas, más honestas, conversaciones más honestas acerca de qué es lo que es necesario incorporar y de qué maneras incorporarlos. Creo que en ese sentido, en un momento donde, de vuelta, la industria está en un momento muy crítico a nivel general, la desconfianza en el periodismo está en los puntos más altos, eh, digamos, por lo menos de los últimos años, las evaluaciones que tenemos sobre confianza en el periodismo, cada vez la gente confía menos en el periodismo, evade más las noticias. Hay muchos problemas muy graves acerca de cómo podemos defender una profesión que es clave para democracias más sanas, democracias más fuertes. Y en esa conversación eso debería primar antes que el aprovechamiento individual de las herramientas. Y de vuelta también, como mencionaban, o sea, el periodismo sigue quizás a la saga de lo que tiene que ver con las conversaciones de cómo se construye la inteligencia artificial. Cada vez somos un actor menos prioritario, por ejemplo, para las plataformas, como lo ha demostrado Facebook, por ejemplo. Entonces, de manera atomizada, esas conversaciones son muy difíciles de tener. Y en un contexto donde tenemos que de vuelta defender los valores que hacen al periodismo relevante, como la honestidad, la transparencia, la confiabilidad del contenido que se produce y de la rigurosidad con la que se debería narrar la realidad, atendiendo a, por ejemplo, la diversidad de nuestras audiencias, etc. De vuelta, hacer avances o intentar sin una mirada holística en donde los diferentes actores se complementen, puede ser una oportunidad no solo perdida, sino fuertemente mal aprovechada. Eh, Así que bueno, esperemos que las conversaciones se den en ese sentido. Nosotros desde Journalism AI, por ejemplo, sí es lo que estamos buscando potenciar y acompañar. Y bueno, también teniendo las conversaciones con otros actores en esta línea. Muchas gracias, Ana Paula. Belén, ¿cuál sería tu reflexión de cierre? Quizá, siguiendo la línea de Ana Paula, efectivamente es muy pertinente y necesario y urgente construir nuestros propios marcos éticos y utilizar nuestros datos, evaluar y reducir nuestros sesgos desde la mayoría global. Vemos cómo las grandes compañías tecnológicas finalmente son la voz cantante en el desarrollo de la inteligencia artificial y también de su implementación, y en línea con el trabajo que realiza la organización, considero que es demasiado importante plantearnos desde nosotros, Sur Global, o mayoría global quizá, con nuestras propias reglas en este juego. Es parte del trabajo que de hecho hace Derechos Digitales en materia de incidencia en procesos regulatorios. Quizá para garantizar esta convivencia es necesario para los públicos garantizar de parte de los estados y también de las empresas la alfabetización mediática, informativa y digital en línea con el informe sobre la desinformación y la libertad de opinión y libertad de expresión de la Relatoría para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas del 2021, donde ya
se relevaba que esto era un problema, cómo las audiencias responden ante esta inundación de contenidos donde es muy difícil discriminar qué es lo cierto y lo que no. Entonces ahí también para nosotros periodistas quizá el trabajo que hay por hacer es garantizar transparencia y mecanismos de rendición de cuentas respecto de la información que utilizamos y de cómo utilizamos eventualmente sistemas de inteligencia artificial, y asimismo contribuir a un ecosistema diverso y fiable de la información que permita restablecer las confianzas, porque finalmente todo esto que estamos hablando es solo un síntoma de la crisis de confianza, no solo en la información, sino también, como decía Ana Paula, en las democracias. Muchísimas gracias, Belén, Patricia, Ana Paula. Lastimosamente debemos ir dando cierre a esta conversación. Nuevamente, gracias. Es maravilloso poder encontrar luego de esta conversación que esta pregunta provocadora que queríamos dejar en el título de este space sobre la legitimidad del periodismo, si queda en entredicho con la participación de la inteligencia artificial, claramente no es así, y que sin duda esta motivación que nos hacen las invitadas a manejar unos procesos transparentes de generación y de compartir con las audiencias estas informaciones, estas formas de generar los contenidos, es uno de los principios que se deben tener. Muchísimas gracias a todos y todas por conectarse, por participar en esta conversación. Ana Paula, Patricia y Belén por ser parte de estos diálogos de DW Academy. Nos vemos en un próximo momento. Gracias.